Hola, buenas noches, tardes o días, dependiendo a qué hora esté viendo este video, profe. Feliz cumpleaños, primero que nada, que Dios lo bendiga y bueno, muchas gracias por esta clase. Bueno, yo soy Jacqueline Ojeda, con matrícula 0124-5411 y me voy a tratar de irme lo más conciso posible con la información. Primero vamos a explicar el contexto de la situación problema. Básicamente vamos a estar analizando el salto en bungee, el cual consiste en saltar desde una altura considerable desde alguna plataforma y generalmente se realiza con una conexión desde los tobillos a una cuerda elástica, la cual va a permitir caer acelerando y después va a amortiguar la caída provocando rebotes. Se van a tomar en consideración diferentes variables para su funcionamiento correcto y así evitar accidentes, lo cual más adelante vamos a estar viendo, y uno de los métodos que se utiliza para determinar la trayectoria son las ecuaciones diferenciales aplicadas a un simulador. A continuación vamos a estar explicando las ecuaciones utilizadas en la primera fase, donde aún no hay ningún alargamiento, y la segunda, donde ya existe dicho alargamiento, y bueno, aquí vamos a estar utilizando algunos parámetros que se proporcionan ya en la situación problema. Entonces, en esta fase, la cuerda llega a su longitud natural sin alargamiento, es decir, con caída libre, lo cual implica que no hay alguna fuerza externa aplicada a la persona que utilice el bungee. Como se mencionó anteriormente, no existe ninguna fuerza externa, además del peso de la persona, la cual es esta, por lo que para realizar la ecuación se utilizarán las condiciones iniciales del usuario. Entonces, bueno, aquí se encuentra una ecuación. Esta no es una ecuación en sí diferencial. Si nos damos cuenta, aquí más adelante, ya con los datos que utilizamos, pues tenemos nuestras condiciones iniciales, y empezamos a hacer despejes ya sea para el tiempo, la velocidad inicial para la fase 2 y la posición inicial para la fase 2. Aquí vamos a tratar de ir lo más rápido posible para alcanzar a explicar también la fase 2. Entonces, básicamente esta es como luciría una caída libre, ¿no? Que es la masa por la gravedad, la x' va a ser nuestra velocidad, y esta es la fórmula g por t más la primera constante, y la x, que es nuestra posición, que va a ser gt al cuadrado entre 2 más c1 más c2. Realizamos aquí, bueno, aquí igualamos a 0 en esta fórmula, porque no hay presencia de fuerzas externas, y obtenemos que nuestra primera constante es 0. Realizamos lo mismo acá, y aquí nos damos cuenta que nuestra segunda constante va a ser menos 100. Ahora, ya teniendo nuestras fórmulas aquí para la posición, para el tiempo y para la velocidad, con sus respectivos despejes cada uno, obtenemos estos resultados, que es 4.5 segundos, 44 metros por segundo, y nuestra X nos da ya redondeada menos un metro. Entonces, bueno, de igual forma aquí están todos mis procedimientos, y como explico aquí anteriormente, lo único que quise realizaron fueron despejes, y ya las ecuaciones diferenciales, en este caso de segundo orden, van a estar presentes en la fase 2. Ahora, si nos vamos al simulador aquí en Excel, para nuestra primera fase, pues tenemos estos valores, ¿no? Que son el tiempo, la X, que es la posición, la X', que es la velocidad, y la X'', que es nuestra aceleración. Entonces me voy de izquierda a derecha. El tiempo va a iniciar en 0 por ser la primera parte de la trayectoria, y los intervalos en los que va a ir creciendo van de 0.1 porque vamos a estar utilizando el método de Euler y nuestra delta es de 0.1. Ahora la X inicia en 100, como mencionaba aquí anteriormente como condición inicial. Nuestra X', que es la velocidad, está en 0. La X'', que es la gravedad, la vamos a dejar en 9.81 y se mantiene constante. Perdón. Ahora, ya con estos datos proporcionados, bueno, y la masa de 60 kilos, en este caso eso puede ir variando, o sea, en el simulador podemos ir modificando los parámetros pues para ver la trayectoria, pero bueno, esos son los que se eligieron. Para la gráfica de posición contra tiempo, si nos damos cuenta, aquí tenemos una trayectoria, perdón, una tendencia exponencial que va de negativo hacia positivo. En este caso, inicia en menos 100 y si nos damos cuenta, pues va a ir creciendo. En la de velocidad contra tiempo, perdón, tenemos una tendencia lineal, y en la de aceleración contra tiempo, si nos damos cuenta, pues es una no hay tendencia, es decir, se mantiene constante. Al igual, todo esto pues lo podemos ver aquí con los valores y con las fórmulas utilizadas que mencionaba aquí en mi documento, que son las presentadas aquí. Ok, entonces, de igual forma, profe, como le menciono, aquí está todo, nada más que sí quiero alcanzar a hablar en los 5 o 7 minutitos que tenemos. Y bueno, aquí menciono esto de las tendencias que existen en las gráficas. Ahora, para la fase 2, aquí ya inicia el movimiento oscilatorio. Por ello se van a estar presentando fuerzas externas, la constante de elasticidad y la constante de amortiguación actúan y evitan con el movimiento constante que el usuario choque contra el piso, lo cual estaría respondiendo a una de las preguntas que menciona la situación problema, que es qué condiciones deben de cumplir las cuerdas elásticas para que las personas realicen saltos seguros. Entonces esto es muy importante para la situación problema, ya que se está analizando qué es lo que ocurre desde el momento en el que una persona se lanza hasta que llega a su punto más bajo, al igual que las fuerzas, en este caso fuerzas externas, y cómo se puede predecir y cambiar el movimiento, en este caso de qué manera lo predecimos, pues con estas fórmulas que voy a estar presentando. Así que tanto el peso como la resistencia del aire y de la cuerda van a impactar como una fuerza. Entonces, algo muy importante es que yo mencionaba que es un simulador, entonces algunos datos podemos irlos cambiando a nuestra conveniencia, ya sea que queramos ver otro tipo de trayectoria o para entonces poder predecir de qué manera va a ir actuando. Entonces, bueno, los valores aquí que empezamos a modificar es la masa, la K, que es la constante de elasticidad, el tiempo, que es 4.5 segundos, que es una de las condiciones iniciales que obtuvimos en la fase 1 con el procedimiento que ahorita mostré, y la C, que es la constante de amortiguación, que va a ser 2. Entonces, aquí ya encontramos una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, y aquí nos va a mostrar la modelación del movimiento desde que la cuerda ha llegado a su longitud natural e inicia su alargamiento hasta que el usuario llega a su punto más bajo. Yo aquí hice un pequeño dibujo de cómo luciría más o menos, o sea, yéndonos desde la caída libre, que es la primera fase, a donde ya tenemos el alargamiento en la fase 2. Entonces, bueno, algo así va a lucir.
perdón, que viene siendo x', que es la aceleración, más c entre m, x', ahorita mencionaba que la c es la de amortiguación, m es masa, x' es velocidad, más k entre m, x, perdón, k es elasticidad, bueno, c es amortiguación, no sé si ya lo mencioné, k es elasticidad, entre m, que es la masa, perdón, por la x, que es nuestra posición, igual a la gravedad. Realizamos aquí nada más un despeje para ya tenerlo igualado a la x', que va a ser nuestra aceleración nueva, porque si bien recordamos, ahorita mencionamos que se mantenía constante. Entonces, bueno, nada más lo pasamos del otro lado y nos queda así. Estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando para poder obtener tanto nuestra t, bueno, la t va a seguir con el incremento de 0.1, pero a partir ahora de 4.5, la x va a iniciar en -1 y la x' en 44. Si recordamos, estas son las condiciones iniciales que obtuvimos en la fase 1, estas son las fórmulas, de igual aquí viene mi procedimiento, y son las que vamos a estar aplicando en Excel. Y la x', vamos a estar sustituyendo nuestros valores que tenemos aquí arribita en la fórmula, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar utilizando. Ahora, si nos vamos aquí a Excel para la fase 2, como mencionaba, ahora nuestros parámetros son el tiempo, la posición, la velocidad y la aceleración, nada más que pues ahora nuestros números cambiaron, inician en 4.5 menos 1.44 y la forma en la que vamos a estar obteniendo la aceleración es la que mostraba aquí anteriormente, donde viene siendo la gravedad menos H8, que viene siendo la constante por nuestra X entre H7, que es M, menos H9, que viene siendo la K, entre la masa por X, ¿no? Entonces, bueno, esa es la fórmula perdón, que se va a estar utilizando y si nos damos cuenta, pues podemos ir arrastrando aquí los resultados. Delta se mantiene en el mismo número y bueno, esa es la ventaja del simulador, que aquí podemos ir nosotros arrastrando la fórmula hasta el infinito y más allá, bien decía el profe. Entonces, bueno, la gráfica de la de posición contra tiempo es la primera y como yo lo veo es de que, o sea, tal cual, así de forma literal, que si tuviéramos así la plataforma o la montaña o de donde esté lanzando la persona, es que tal cual así luciría, ¿no? O sea, si pudiéramos la gráfica así de forma vertical, alcanza aquí su punto más alto y llega un punto en el que, claro, sí tiene cierto alargamiento, pero ya es más bien un rebote, ¿no? Entonces, aquí el punto más alto que tiene es en 4.9 y alcanza, o sea, el tiempo es de 4.9 y la posición es de 10.37. Esto claro que es un aproximado, hay que tomar en cuenta que pues, los valores pueden ir cambiando dependiendo de los parámetros que nosotros empezamos a poner aquí. Entonces, bueno, esta es la gráfica de posición contratiempo, como yo lo veo, es bastante literal de cómo se vería el usuario utilizando el bungee. Ahora, la aceleración contratiempo, aquí si nos damos cuenta, empieza desde el negativo. ¿Por qué? Porque nuestra primera aceleración a partir del 4.5, es decir, a partir de que inicia el alargamiento, es negativa. Esa es nuestra primera aceleración. Entonces, si nos damos cuenta, el punto más alto que va a alcanzar, es decir, no ha pasado tanto tiempo, o sea, iniciamos aquí en 4.5 y donde alcanza su mayor aceleración es apenas pasando que es como uno o 12, uno y piquito de segundos, ¿no? Entonces es bastante interesante darnos cuenta de que el hecho de que haya mayor aceleración no significa que ha pasado mucho tiempo, sino depende de la trayectoria que está utilizando y las fuerzas externas. La de velocidad contra tiempo, aquí nos damos cuenta que ya empieza aquí un decremento, inicia con la velocidad más alta, que viene siendo el 44 que obtuvimos en la fase 1 como condición inicial y ya empieza su decremento, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que ya empieza a haber valores negativos, positivos ahí intercalados y que ya aquí existe el rebote. Ahora esta gráfica me parece sumamente interesante porque es un caracol. Y aquí nos damos cuenta que el primer punto que vamos a tener aquí es el -1 y el 44 que viene siendo la posición contra la velocidad y conforme va avanzando el tiempo y conforme va avanzando nuestro simulador, más nos vamos acercando al cero. Entonces, esto lo podemos interpretar, por ejemplo, que conforme va avanzando, o sea, si nos damos cuenta, esta es la velocidad, no siempre tenemos números positivos, no siempre tenemos números negativos, entonces es bastante interesante ver que conforme va avanzando no hay en sí una tendencia específica de que, por ejemplo, aquí en el segundo 8.9 tenemos aquí una, que es primero la velocidad, es primero la posición. Segundo 8.9 tenemos una posición de -3.7 y una velocidad de 3.3. Entonces, me pareció bastante interesante el análisis de esta gráfica, el cómo luce esta trayectoria de la posición contra la velocidad. Ahora, bueno, aquí menciono básicamente que el tiempo aquí va a iniciar a partir de 4.5 con los intervalos de 0.1, ya que seguimos utilizando el método de Euler. Como conclusión, me gustaría primero agradecer por esta clase y que fue de suma utilidad comprender el funcionamiento de las ecuaciones diferenciales en un escenario como el que se estuvo planteando, ya que se tomaron en consideración si había presencia de fuerzas externas o no, para determinar si era una ecuación diferencial o no. En este caso, en la primera fase, pues no tenemos una ecuación diferencial, ya en la segunda tenemos una segunda orden no homogénea, y de qué manera se tendría que estar resolviendo en caso de que fuera necesario. Y bueno, aquí mencionó esto que acabo de mencionar, ¿por qué una es diferencial y otra no? Porque en una hay fuerzas externas y en otra no. En este caso, en la primera fase no hay presencia de fuerzas externas, en la fase 2 ya contamos con fuerzas externas, como las que se estuvieron mencionando. Desde que voy así, profe, pero quiero alcanzar el tiempo. Y gracias a este proyecto pudimos analizar y poner en práctica lo aprendido durante este curso, el cual es y será de muchísima utilidad, estoy segura, no solamente en el área matemática, sino en cualquier área ingenieril debido a sus múltiples aplicaciones. El hecho de que hayamos analizado un deporte extremo como el bungee, con ecuaciones diferenciales, utilizándolas en un simulador y para aplicarlas fue bastante interesante. Y bueno, aquí está el link de mi Excel, donde estuve investigando básicamente qué es el salto de bungee. Bueno, aquí va a ir el link del video. Quedo a la orden para cualquier cosa, profe. Muchísimas gracias. De igual forma, aquí están mis procedimientos. Según yo, aquí ya está todo.
Y bueno, muchísimas gracias y feliz cumpleaños, profe. Muchas gracias.